Lili Téllez dejó al Partido Acción Nacional en ridículo frente a toda la República, y lo hizo desde adentro. No fue un adversario político quien jaló la palanca. No fue la oposición quien encendió la mecha. Fue uno de los suyos, un panista, un legislador experimentado, un hombre del partido que se sentó frente a un micrófono encendido y, sin darse cuenta del todo, confirmó lo que muchos llevaban tiempo sospechando, que el PAN carga con una figura que le da vergüenza y que, aún así, sigue cargando con ella porque le conviene. Si eso no te parece suficiente para quedarte hasta el final de este análisis, espera a escuchar lo que ese mismo panista dijo cuando le preguntaron cuánto trabajo legislativo real se puede rastrear detrás de los gritos, los megáfonos y los clips virales. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque esto apenas está tomando temperatura y lo que viene en los próximos minutos es mucho más grueso de lo que parece en la superficie. El periodista Juan Becerra condujo una entrevista con Santiago Torreblanca, legislador del PAN, hombre con años de trayectoria dentro del partido, y le hizo la pregunta que nadie del lado azul del espectro político había querido responder con honestidad frente a una cámara: si Lili Téllez de verdad los representa. Una pregunta sencilla, una pregunta directa. El tipo de pregunta que debería tener una respuesta de 3 segundos si la respuesta fuera sí, pero no la tuvo. Y en el espacio entre la pregunta y lo que finalmente salió de la boca de Torreblanca, hay más información sobre el estado real del PAN que en cualquier comunicado de prensa que ese partido haya publicado en los últimos 2 años. Esto no termina con una declaración incómoda. Termina con un partido atrapado entre lo que predica y lo que practica. Y eso, mis amigos, es exactamente el tipo de trampa que este análisis va a abrir de par en par. Para entender por qué esa pregunta tiene el peso que tiene, hay que entender primero qué es lo que Lili Téllez ha construido durante su tiempo en el Senado. Porque hay un patrón, hay una forma de operar que se repite con una consistencia que ya no puede llamarse coincidencia, ni estilo personal, ni carácter fuerte. Megáfonos dentro del Pleno. Acusaciones lanzadas desde la tribuna sin respaldo documental, sin evidencia presentada ante ninguna instancia jurídica, sin un solo expediente que sustente lo que sale de su boca. Insultos dirigidos a colegas legisladores con la misma naturalidad con que alguien pide el menú en un restaurante. Y todo eso grabado, editado, subido a redes y presentado como si fuera valentía cívica, cuando en realidad es algo mucho más parecido a un espectáculo calculado para generar clics. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que alguien con poder se quede sin máscara. Porque lo que viene ahora en este análisis es el primer golpe de una serie que no para hasta el final. Y el primero ya duele bastante. La imagen pública que Téllez ha cultivado con precisión quirúrgica descansa sobre una promesa muy específica que ella misma repite en cada aparición, en cada entrevista, en cada video que circula con su nombre en letras grandes y música dramática de fondo. La promesa es esta: yo soy la que dice lo que nadie se atreve a decir. Yo soy la que enfrenta al poder aunque cueste. Yo soy la voz que el sistema quiere callar. Esas palabras, o versiones muy cercanas de ellas, han salido de su boca en distintos foros con la regularidad de un reloj. Y mientras las decía, mientras construía esa imagen de legisladora indomable que pelea sola contra un sistema corrompido, el partido que la postulaba, el partido que la incluyó en su lista plurinominal, el partido que tomó la decisión de subirla al Senado sin que ningún ciudadano pusiera su nombre en una papeleta de elección directa, ese partido guardaba silencio. No porque estuviera de acuerdo con todo, no porque no viera lo que ocurría en cada pleno, sino porque el ruido que generaba Téllez producía atención. Y en un partido que lleva años fuera del poder federal, la atención tiene un precio político que algunos están dispuestos a pagar, aunque ese precio sea la credibilidad institucional. Y entonces llegó Becerra con su pregunta, y Torreblanca tuvo que responder. Y lo que salió fue la primera grieta visible en ese silencio que el PAN
llevaba tanto tiempo manteniendo. Torreblanca reconoció, con palabras que no dejaban mucho espacio para la interpretación, que el estilo de Telles es un problema. No dijo que sus ideas son malas. No dijo que su posición política sea incorrecta. Dijo que las formas son un problema, que hay una diferencia entre un debate confrontativo y saludable que nadie cuestiona, y lo que ocurre cuando Telles toma la tribuna y convierte la sesión entera en un receso forzado, en gritos, en imágenes que recorren las redes, no como prueba de una legisladora valiente, sino como material de entretenimiento político de muy bajo costo. Esa distinción, saliendo de la boca de un panista con años de trayectoria dentro del partido, no es una opinión menor. Es una declaración que tiene consecuencias. Y Torreblanca, en ese momento, no pudo defender lo indefendible. Solo pudo decir que hay gente a quien le gusta ese estilo, que hay quienes simpatizan, y Becerra, sin subir la voz ni un decibel, le devolvió algo que rebotó en las paredes del estudio con una claridad devastadora. Que algo guste no significa que sea bueno. Que la popularidad no es sinónimo de eficacia, y que si el criterio para evaluar a un legislador fuera únicamente cuántos seguidores tiene o cuánta gente lo aplaude desde casa, entonces estamos confundiendo el Senado con una plataforma de entretenimiento. Y ahí está el nudo que este análisis necesita que veas con toda la claridad posible. Porque Telles no llegó al Senado ganando un distrito. No compitió en una circunscripción territorial. No fue a una elección directa donde los ciudadanos de una región específica del país marcaron su nombre en una boleta. Llegó como plurinominal. Llegó porque las cúpulas del PAN armaron una lista, acomodaron los nombres según las negociaciones internas que el ciudadano nunca ve, según las cuotas de poder que se reparten en reuniones que no se transmiten en ningún foro público, y pusieron su nombre en esa lista. El partido eligió subirla. El partido decidió que ella era parte de lo que querían presentarle al electorado. Y ahora, años después, tienen a uno de sus cuadros más presentables sentado frente a las cámaras, diciéndole a un periodista que el estilo de esa misma persona que ellos eligieron les genera incomodidad. Amigas y amigos, eso tiene un nombre muy preciso, y ese nombre es cobardía institucional. Defender con palabras suaves y matices cuidadosos lo que no se puede defender con argumentos. Porque si el partido creyera de verdad lo que dice sobre el diálogo, sobre el debate constructivo, sobre la forma que importa tanto como el fondo, la conversación sobre Telles habría terminado mucho antes de esta entrevista y de una manera muy diferente. Quien quiera seguir viendo este tipo de casos expuestos con la misma precisión, que se suscriba ahora a este espacio, porque hay más capas en esta historia y las siguientes son más profundas todavía. Hablemos de los plurinominales con más detalle, porque ese fue el segundo golpe que llegó dentro de esta conversación y llegó con más fuerza de lo que parece a primera vista. Torreblanca aceptó, sentado frente a las cámaras, sin que Becerra tuviera que empujarlo demasiado, que los legisladores que llegan por lista son elegidos de manera indirecta. Que cuando tú votas por un partido, estás respaldando un proyecto político general, no a una persona en particular. Que la decisión de quién ocupa esos escaños la toman los dirigentes, las cúpulas, los que mandan dentro de la estructura interna del partido. Y en ese contexto, la figura de Telles deja de ser una historia sobre una legisladora con un estilo particular y se convierte en una historia sobre las decisiones de un partido, sobre lo que el PAN eligió poner en el Senado, sobre lo que el PAN consideró que representaba sus valores, su proyecto y su imagen pública cuando armó esa lista. Y si hoy Torreblanca no puede defender esa figura sin matices y salvedades y expresiones de incomodidad, entonces, la pregunta que queda flotando en el aire no es sobre Telles. La pregunta es sobre quienes tomaron esa decisión, y esas personas siguen dentro del partido, siguen teniendo influencia, y siguen, hasta donde se sabe, sin haber dado ninguna explicación pública sobre ese criterio de selección. Pero entonces llegó la cita trampa.
Y llegó desde adentro, que es siempre donde más duele. Torreblanca, en algún punto de la conversación, dijo con total naturalidad que en política uno debe predicar con el ejemplo. Esa frase exacta. Predicar con el ejemplo. Y Becerra la recogió del aire como quien recoge una llave que alguien acaba de dejar caer sin darse cuenta, y la convirtió en un espejo que apuntaba directo a lo que ambos sabían que estaba en el centro de toda la conversación. Porque Lili Téllez, la senadora que llegó al cargo sin ganar un solo distrito, sin competir en una sola elección directa, sin que ningún ciudadano de ninguna región del país haya marcado específicamente su nombre en una boleta, predica todos los días sobre la soberanía, predica sobre la dignidad del Senado, predica sobre el respeto a las instituciones y la responsabilidad del legislador frente al pueblo. Palabras grandes, palabras muy grandes. Y mientras predica todo eso, lleva megáfonos al pleno. Mientras habla de dignidad institucional, llama narcos a sus colegas legisladores sin presentar un solo documento ante ninguna instancia legal. Mientras defiende el Senado como tribuna sagrada de la democracia, convierte cada sesión en la que participa en un espectáculo que termina en gritos, en recesos forzados, en imágenes que circulan como memes. Y esto, aquí lo vemos claro, no es un problema de estilo, es una contradicción que el propio partido ya no puede disimular con palabras bien elegidas en una entrevista. Y mira que Torreblanca intentó equilibrar la balanza. Intentó ser justo. Concedió que hay gente que simpatiza con Téllez, que tiene seguidores, que hay quienes ven en su forma de operar una representación legítima de cierto hartazgo ciudadano. Intentó acomodar eso dentro de un argumento coherente. Y entonces, sin darse cuenta del todo de lo que estaba haciendo, él mismo hundió ese argumento al mencionar a Cuauhtémoc Blanco. Dijo que también hay gente que simpatiza con él, y que su estilo le parece deplorable. Y en ese momento, la lógica de toda la defensa que había construido hasta ahí se doblaba sobre sí misma de una manera que no tenía reparación posible. Porque si la popularidad no es suficiente para justificar el estilo de Blanco, entonces la popularidad tampoco es suficiente para justificar el estilo de Téllez. No puede ser que el argumento valga cuando se aplica a la propia figura y no valga cuando se aplica al adversario. Ese tipo de razonamiento tiene nombre. Se llama doble rasero. Y este espacio lo va a seguir nombrando cada vez que aparezca, en el partido que sea, en la figura que sea. Suscríbete si quieres que sigamos haciéndolo. Hay una pregunta que conviene hacer con toda la frialdad posible antes de llegar a la parte más contundente de este análisis. Una pregunta que no suele hacerse en los espacios donde Téllez es protagonista, porque la respuesta no genera el mismo tipo de clip viral que genera un insulto desde el podio. La pregunta es esta: ¿cuántas iniciativas legislativas concretas, cuántas leyes impulsadas, cuántos cambios verificables en la vida cotidiana de los mexicanos se pueden rastrear hasta el trabajo de Téllez dentro del Senado? No cuántos clips virales, no cuántas veces su nombre apareció en tendencias, no cuántos megáfonos llevó, leyes, iniciativas, modificaciones constitucionales, resultados tangibles del trabajo legislativo para el que fue nombrada. Torreblanca, cuando Becerra le hizo una pregunta equivalente sobre su propia trayectoria, habló de sus propias iniciativas con convicción, habló del proceso de diseño legal, de las correcciones, de las negociaciones necesarias para construir un texto que pueda avanzar en el Pleno. Habló como alguien que entiende que legislar es un trabajo técnico que requiere tiempo, paciencia y conocimiento del procedimiento. Y mientras Torreblanca hablaba de eso, el contraste con la imagen pública que Téllez ha construido durante años se hacía más visible con cada palabra. Porque el espectáculo no legisla. El grito no aprueba artículos. El megáfono no modifica una ley. Y si la pregunta es, ¿qué deja un legislador como huella real en su paso por la Cámara? La respuesta no puede ser una colección de momentos audiovisuales, donde alguien insulta a sus colegas y sale entre aplausos de su propia bancada, mientras la sesión queda suspendida sin haber resuelto nada.
Quien quiera seguir viendo este tipo de análisis semana tras semana, que se suscriba a este espacio, porque los casos no se acaban y el próximo ya está en camino. Y entonces llegó el momento que Becerra había estado construyendo con paciencia durante toda la entrevista. El momento para el que cada pregunta anterior había sido una preparación. Torreblanca había dicho que nadie debería ponerle una mordaza a un legislador, que la libertad de expresión dentro del Pleno es un principio que no se negocia, que el debate confrontativo y fuerte tiene su lugar legítimo dentro de la democracia. Y Becerra, entonces, sin alterarse, sin cambiar el tono, sin necesitar levantar la voz ni un centímetro, le devolvió todo eso, convertido en una pregunta que lo dejó sin salida posible. Si Telles es plurinominal, si llegó al Senado por decisión de las cúpulas del partido, y no por voto directo de los ciudadanos de ninguna circunscripción, entonces la responsabilidad de lo que ella hace ahí adentro no recae sobre el electorado. Recae sobre el PAN, sobre sus líderes, sobre las personas que armaron esa lista y pusieron su nombre en ella con pleno conocimiento de cómo opera. Y si el partido predica que el diálogo es la herramienta, que la forma importa tanto como el fondo, que los legisladores deben predicar con el ejemplo, ¿qué dice sobre el partido la decisión de mantenerla como cara visible de la bancada sesión tras sesión, pleno tras pleno, escena tras escena? Esa es la pregunta que el PAN lleva meses esquivando, y Becerra la plantó en el centro de la mesa sin necesidad de gritar. Torreblanca no respondió eso de frente. No pudo. En cambio dijo que al final es la ciudadanía quien decide cuándo vota, que son los partidos quienes tienen que determinar qué quieren representar, que él, personalmente, no puede poner directrices sobre lo que hacen sus colegas. Y al decir eso, mis amigos, sin buscarlo, sin planearlo, confirmó con precisión matemática lo que Becerra llevaba toda la entrevista construyendo pieza por pieza. Que el PAN sabe lo que tiene, que el PAN sabe lo que turre en cada sesión, que el PAN escucha las preguntas que periodistas como Becerra hacen desde hace tiempo, y que el PAN, hasta este momento, ha tomado la decisión consciente de no hacer nada al respecto. Porque Telles genera ruido. El ruido genera atención. La atención genera visibilidad en redes. Y en un partido que lleva años fuera del Poder Ejecutivo Federal, que pelea por relevancia en un ecosistema político, que se mueve por la lógica del impacto inmediato y la viralidad, esa visibilidad tiene un valor que algunos dentro del partido consideran que vale el costo. Aunque ese costo sea la coherencia. Aunque ese costo sea la credibilidad, aunque ese costo sea que uno de sus propios cuadros tenga que sentarse frente a un periodista y no encontrar las palabras para defender lo que su partido decidió poner en el Senado. Suscríbete ahora mismo a este espacio, porque lo que viene a continuación es el dato que cierra este caso, de una manera que no deja grieta por donde escapar. Y este es el tipo de momento para el que vale la pena haber llegado hasta aquí. Porque el cierre de esa entrevista no fue una declaración política calculada. Fue algo mucho más revelador. Torreblanca, casi al final de la conversación, mencionó casi de pasada que trabaja en el mismo piso que Telles, dentro de las instalaciones del partido. Mismo edificio, mismo pasillo, misma organización, y que lo que hace en el Senado le da pena. Usó exactamente esa palabra, pena, no incomodidad, no preocupación, no discrepancia, pena. Y en ese momento, en esa palabra de 4 letras dicha por un panista con años de trayectoria refiriéndose a la figura más visible de su propio partido, se concentró todo lo que este análisis ha estado construyendo desde la primera frase. El partido que la postuló tiene vergüenza de lo que hace. El partido que la eligió para su lista plurinominal, que la presentó ante el electorado como parte de su proyecto político, hoy tiene a uno de sus legisladores más articulados diciéndole a un periodista en cámara, sin que nadie lo obligara a estar ahí, que siente pena por lo que esa figura hace en la tribuna del Senado de la República. Eso no es una crítica externa. Eso es una autopsia en vivo.
Eso es el partido sosteniéndole el espejo a su propia imagen y no pudiendo mirar directamente. Y mientras esa palabra resonaba en el estudio, la imagen completa quedaba trazada con una claridad que no necesita más adornos. Telles seguirá llegando al próximo pleno. Seguirá tomando el micrófono. Seguirá con su megáfono bajo el brazo. Seguirá llamando narcos sin documentos y generando clips que circularán en redes presentados como valentía, cuando en realidad son el ciclo eterno del espectáculo que sustituye al trabajo. Porque eso es lo que le funciona. Porque eso es lo que genera los números que el partido observa en silencio. Y el partido lo sabe. Y lo permite. Y luego manda a Torreblanca a una entrevista a decirle a Becerra que el diálogo es la herramienta fundamental de la democracia, que la forma importa, que los legisladores deben predicar con el ejemplo. Y Becerra deja hablar. Y la contradicción explota sola, sin necesidad de que nadie la detone desde afuera. Porque las contradicciones de esta magnitud siempre terminan por detonarse a sí mismas cuando alguien tiene la paciencia y la habilidad de hacerle las preguntas correctas a la persona correcta en el momento correcto. Lo que Becerra expuso en esa entrevista no fue un ataque al PAN desde afuera, no fue un ejercicio de periodismo militante contra una sigla política. Fue el PAN mirándose al espejo con uno de sus propios hombres como testigo involuntario de lo que ese reflejo muestra. Torreblanca llegó a esa conversación a hablar de su partido, de sus aspiraciones, de su visión del trabajo legislativo, de lo que él considera que debe ser la función de un senador. Y salió habiendo confirmado, sin planearlo y sin poder evitarlo, que su partido carga con una contradicción estructural que no sabe cómo resolver, que esa contradicción tiene nombre y apellido, y que ese nombre y apellido lleva megáfono al Pleno del Senado de la República, mientras el resto del partido mira desde el mismo piso con una mezcla de utilidad y vergüenza que Torreblanca resumió en una sola palabra que va a quedar resonando. Ya lo sabes, las instituciones no se defienden con gritos, no se defienden con clips virales ni con escenas diseñadas para generar indignación a distancia. Se defienden con trabajo, con argumentos que aguanten el escrutinio, con leyes que se puedan rastrear hasta el ciudadano cuya vida cambiaron. Y cuando alguien ocupa un escaño para el que no fue elegida directamente y lo usa para espectáculos que avergüenzan hasta a quienes comparten pasillo dentro del mismo partido, lo mínimo que se puede hacer es nombrarlo, sin adornos, sin disculpas, sin matices que suavicen lo que es. Y mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se compra visibilidad política en este país, este espacio va a seguir señalándola cada vez que aparezca, en el partido que sea, con el nombre que tenga. Suscríbete si no quieres perderte el próximo caso que se quede sin máscara, porque la lista es larga, y aquí no vamos a parar.